Bienvenidos todos los presentes, hoy martes 20 de diciembre y todos los que estáis conectados a YouTube al canal de la Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna. Hoy tenemos la octava conferencia organizada por la AIR, hacemos una al trimestre y hoy quien nos va a hablar es Andrea Baglione. Andrea Baglione es doctor en Lenguas y Literaturas Modernas por la Universidad de Génova, doctor con una tesis, Ramón y el humorismo, leída en el 2019. Lleva un poquito más de 2 años en nuestro país, en Granada, en la Universidad de Granada, en la Facultad de Filosofía y Letras, como profesor visitante. Participa en un proyecto de investigación sobre libros italianos censurados en España en los siglos XVI y XVII. Ha publicado distintos artículos sobre el Quijote, Teresa Wilms-Mont, Carlo, no sé el apellido, Miguel Statter y por supuesto sobre Ramón Gómez de la Serna. Ha participado también en distintos simposios sobre Ramón. Y ha sido también coordinador, junto con 3 personas más, sobre un libro colectivo que en español leo Función y omnipresencia del objeto en la representación textual. Le damos la bienvenida y porque además de todo su trabajo tiene hoy un esfuerzo doble superando para podernos dar la charla, una cierta dificultad, afonía, y vamos, que no se encuentra en su mejor momento de voz. Así es que bienvenido, Andrea, muchas gracias por estar con nosotros y te oímos cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Lorien. Muchísimas gracias a la Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna por acogerme. Y muchísimas gracias, por supuesto, a todos y todas los que están escuchando en este momento o que escucharán en un futuro. La verdad que es un placer estar aquí porque cuando llegué a Madrid por primera vez, hace ya varios años, todos los ramonianos y las ramonianas me acogieron de una manera estupenda, así que les estoy de verdad muy, muy agradecido. Entonces voy a empezar ya hablando de ramonismos, objetos, humor y muerte. Diosa adorada del mucho dar, dame lo nuevo, porque lo único que vale la pena es lo no dicho, las observaciones que los demás no dieron por meritorias. Alcánzame el delirio poético de cada día y no me dejes morir de monotonía, que es de lo que se muere realmente. Bueno, en este objeto, la diosa de 100 brazos, no es un objeto que he elegido al azar, sino que he querido buscar el apoyo de la que para Ramón era la reina de las cosas, la diosa de la prolijidad, la gran prestidigitadora de lo diverso, como Ramón mismo era al fin y al cabo el gran prestidigitador de lo diverso. Como la define el mismo Ramón, esta diosa de los muchos brazos que se entroniza entre las cosas que me sirven para mis ensayos. Entonces, en este breve párrafo que acabo de leer, se destacan varios elementos esenciales de la poética ramoniana, en tan pocas líneas. Primero, el de la abundancia, la cornucopia barroca y vanguardista de la que habló, por ejemplo, César Nicolás en su introducción al espacio del ramonismo, o la demasía de la que habló Rosa Chacel. Se habla también de lo nuevo, por supuesto, que es la auténtica obsesión y el motor de la estética ramoniana. Lo nuevo, siempre lo nuevo, escribía en 1920. Además, se subraya la necesidad de ver lo que los otros no ven.
O sea, es una oda, una oración también a la intuición poética, capaz de ver más allá de la superficie de las cosas y del sentido común, para llegar a un delirio poético, una actitud otra vez barroca y relacionada con la abundancia de la que acabo de hablar. Es un poco el punto de vista de la esponja, de la que Ramón hablaba en 1936 en Las palabras y lo indecible, o sea, el intento de decirlo todo, el intento de ver la realidad desde todas las perspectivas posibles. Eso también está muy relacionado con el barroco. Pienso, por ejemplo, en Joan Battista Marino, en su Adone, en su Lira, ¿no? Y cómo casi se intenta agotar lo que es la realidad. Agotar la realidad, inventariar la realidad, ¿para qué? Para salvar y para salvarse. Primero para salvar los fenómenos y con ellos para intentar salvarse a uno mismo, a través de la intuición poética y a través de una escritura incesante, aunque sea obviamente una tarea o una lucha sisífica, pero sigue siendo una tarea necesaria en contra de ese morir de monotonía, allí donde el paroxismo de la monotonía lo representa la muerte. Luchar en contra de la monotonía significa también el rechazo de lo establecido, de lo ya dicho, de la repetición que solo lleva al estancamiento, a la parálisis del pensamiento. Un pensamiento que para Ramón es ante todo, en cambio, desarrollo, acción, movimiento, transfiguración y metamorfosis. Es una monotonía que, bueno, se acerca, creo, a la melancolía quijotesca, ¿no? A este último capítulo, el 74, en el que Sancho le dice a Don Quijote: la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Me imagino también un Ramón en el papel de Sancho que intenta explicar esta fundamental cuestión al gran inventor de metáforas que también fue Don Quijote. Entonces, este delirio, este afán de decirlo todo, es al mismo tiempo algo casi enfermizo. La enfermedad de no poder parar de escribir, de desangrarse en el acto de una escritura febril y sin límites, como lo era la de Ramón, que escribía con su tinta roja, con su propia sangre. Bueno, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué objetos voy a ocuparme? Primero, voy a hacer una cosa muy antirramoniana, o sea, mirad un poco las entradas del diccionario de la Real Academia Española, las entradas por objeto, y para encontrar un significado que nos interese, hay que remitir a la definición de cosa y a la segunda entrada de cosa, que es la siguiente: objeto inanimado por oposición a ser viviente. Esta vez, en cambio, muy ramonianamente, intentaré enseñar cómo a partir de los objetos inanimados, a partir de la pura materia inerte, los ejemplos que sacaré a colación servirán justo para desmentir esta definición del diccionario. Lo que fue, al fin y al cabo, a partir de sus 7 palabras, la gran tarea y la gran hazaña de Ramón: luchar en contra de la palabra cristalizada en la definición del diccionario. ¿Cuál es el contexto general en el que se mueve Ramón? Creo que se podría llamar el contexto de la entronización del objeto. Son los años de la Segunda Revolución Industrial, de las exposiciones universales que habían empezado en la mitad del siglo XIX, y también de la reproductibilidad técnica teorizada por Walter Benjamin en 1936. Entonces, es un momento en el que, junto con los 3 grandes reinos, el reino animal, el vegetal y el mineral, como ha destacado el filósofo Remo Bodei en un volumen de 2009 titulado La vida de las cosas, la vita delle cose,
hay que añadir un cuarto reino, el reino del objeto. Y además habría que matizar que no se trata de un objeto cualquiera, de un objeto neutro, sino del objeto mercancía. O sea, de ese objeto peculiar que necesita un ciudadano en particular, o sea, un ciudadano consumidor. A partir de todas las caricaturas, las fotos y los vídeos que conocemos de Ramón, creo que es posible afirmar que el objeto fue la gran circunstancia ramoniana. ¿No? Ramón, se podría decir para Ramón, yo soy Ramón y las cosas son mi circunstancia. Todo esto es muy evidente en su despacho, donde asistimos, de hecho, a una ósmosis entre vida y literatura. Y de hecho hay muchos objetos del despacho o de sus despachos que encontramos también en sus libros, tanto autobiográficos como de ficción. Unos ejemplos, los biombos, esos biombos que esconden y enseñan a la vez, las golondrinas, los pisapapeles, las pipas, las máscaras africanas, las bolas de cristal, los espejos y podría seguir. Ese despacho, como ha subrayado Laurent Laget en su conferencia, es también un hogar poético, o sea, es parte integrante del trabajo creativo del autor. Y a partir de esta reflexión, efectivamente, es posible establecer una continuidad triangular entre lo exterior, o sea, la ciudad y el rastro, el interior, el despacho y la página literaria, que de hecho bebe de las fuentes de los otros dos vértices. Voy a compartir una imagen. Es una caricatura que le hizo Bon a Ramón y creo que es bastante paradigmática y donde se puede ver Ramón casi ahogado en sus cosas, que en realidad, como veremos, abrigan más que ahogar. Ramón con su monóculo sin cristal, Ramón con sus libros, puede ser una caricatura de más de 1920-21, como está Greguerías, está el libro nuevo, y ese peligro de muerte que estaba cerca de sus libros para que nadie se los llevara, pero también, por ejemplo, una chimenea y su farol. Eso es un poco como tenemos que pensar en Ramón en su medio, en su despacho. Entonces, el objeto es también una de esas grandes obsesiones ramonianas. El ramonismo, la literatura ramoniana es una literatura de obsesiones. La obsesión hacia la muerte, la enfermedad, como bien explicó Eloy Navarro, los senos y las mujeres en general, el acoso. Y creo que entre todas estas grandes obsesiones, esos temas que se repiten en sus obras, aparecen relojes, espejos, faroles, pisapapeles, que forman también otro ejemplo de obsesión ramoniana. También Google, en el día del 121º aniversario del nacimiento de Ramón, de hecho celebró el acontecimiento con una de sus greguerías relacionada con un objeto. En el doodle, en la imagen de Google, también salía una greguería que decía: tocar la trompeta es como beber música empinando el codo. Bien, entonces, ¿cuál es el marco teórico que nos ofrece Ramón? El ramonismo se caracteriza también como toda vanguardia, y sabemos que Ramón fue el gran precursor de la vanguardia española. Toda la vanguardia se caracterizan por sus manifiestos, y creo que hay muchas introducciones, muchos preámbulos, muchos prólogos que Ramón hace a sus libros, que podrían definirse como manifiestos. Pero hablando de los objetos, hay dos ensayos en particular que quiero destacar: Las cosas y el ello, de 1934, y el Locursi, el ensayo sobre Locursi, de 1943. Son dos ensayos manifiestos sobre los que, sin embargo, por razones de tiempo, no me voy a detener ahora, pero que constituyen un marco teórico fundamental en lo que se refiere a la continuidad entre el barroco, con su idea del paso inexorable del tiempo, del horror vacui, y la búsqueda de una salvación en las cosas, y la categoría estética de lo cursi, que Ramón quiere rescatar, como sabemos, y de hecho sus despachos podrían verse como un monumento, un himno a lo cursi. Mientras que en las cosas y el ello,
vemos cómo se rompen los límites entre animado e inanimado, entre objeto y ser viviente, estableciendo así una suerte de unidad y continuidad entre las cosas, a partir de la constitución atómica de la realidad. Ahora voy a centrarme en el papel del objeto en el universo poético ramoniano a partir de dos grandes referencias de la teoría de la literatura sobre el objeto. Obviamente son solo dos de los muchos puntos de vista que se podrían ofrecer. El primero es el retorno de lo reprimido antifuncional, así como lo teoriza Francesco Orlando en el volumen Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura del 1993. Adaptando el célebre concepto freudiano a la teoría del objeto anticuado y caduco. Y el otro es el de fetiche, a partir de las reflexiones de Massimo Fusillo sobre los fetiches en literatura, en el cine y en las artes visuales, es un libro de 2012, y sobre el potencial antijerárquico y subversivo del fetiche. Un punto de vista que también se acerca al del volumen de Rafael Cabañas, Feticismo y perversión en la novela de Gómez de la Serna, y sobre todo a todas las teorías del fetiche que Rafael Cabañas pasa en reseña. Cuando se habla de retorno de lo reprimido antifuncional, obviamente la referencia más inmediata y descontada es El rastro, ese volumen que inaugura una serie de 3 libros monotemáticos que se publican entre 1914 y 1917, El rastro, El circo y Senos, y que consagran a Ramón como escritor de éxito y que también llaman la atención de grandes intelectuales extranjeros y, entre otros, ella ha citado Walter Benjamin, que hará de hecho una reseña del circo. Lo que quiero destacar es un aspecto en particular del rastro, y es su marginalismo. El margen en las ciudades generalmente es el lugar de los desechos. Esos objetos obscenos que, según la etimología, digamos, más popular, son los que no pueden estar en la escena, sino que en realidad eran esos objetos que en la antigüedad se consideraban abominables, todo lo relacionado con lo siniestro, lo que era de mal augurio, todo lo terrible que no se quiere ver o no se quiere conocer. En las primeras líneas del rastro, tanto en el prólogo como en el primer capítulo, Ramón explica que el rastro se encuentra al margen de la ciudad, lejos del centro, y es un cambio repentino tanto por el tipo de personas que ahí se encuentran como por los objetos que lo pueblan. Escribe Ramón: el rastro es en mi síntesis ese sitio ameno y dramático, irrisible y grave que hay en los suburbios de toda ciudad, y en el que se aglomeran los trastos viejos e inservibles. Pues si no son comparables las ciudades por sus monumentos, por sus torres o por su riqueza, lo son por esos trastos filiales. Entonces las ciudades se parecen no tanto por sus monumentos, sino por sus elementos, digamos, antifuncionales, sus partes marginales. También en Panorama Real, sigue Ramón, la población se va empobreciendo a medida que se aproxima al rastro. La gente es de otra calaña, es más morisca, peor afeitada, más menesterosa. Sus ojos son más negros, más cuajados, y su mirada más torva, más penosa. Por medio de la calle van más carros que coches, y pasan algunos burros ingenuos. Se encuentran más perros en libertad y 1000 otras cosas insignificantes. Entonces, si en la sociedad de consumo se considera el objeto como mercancía y al ciudadano como consumidor, a partir de una intuición marxista que Francesco Orlando recoge y desarrolla, literatura y sociedad pueden considerarse dos caras de la misma moneda, o sea, dos caras a la vez complementarias y antitéticas. Y si consideramos que no hay producción sin desechos y por otro lado no hay escombros, no hay ruinas, no hay trastos sin producción y superproducción, es justo la literatura el lugar que acoge todo lo que la sociedad rechaza
para darle nueva vida. Esto se podría explicar a través de una sencilla ecuación. Mercancía funcional es a sociedad lo que la antimercancía antifuncional es a la literatura. El rastro, entonces, desde este punto de vista, representa ese espacio paradigmático del retorno de lo antifuncional reprimido. Ahora, por fin rescatado y capaz de recobrar nuevos e inéditos sentidos, a través de esa segunda funcionalidad ficcional, como la llama Orlando, que la página literaria le otorga. Hay que añadir que el rastro no acoge solo desechos y residuos materiales, sino que también es el lugar de la pobreza y de lo sucio. Entonces, si el centro de la ciudad es el locus amenus, lugar del progreso y del desarrollo, el rastro puede llegar a convertirse en el locus horridus, donde puede caber todo lo que la sociedad consumista rechaza y quiere ocultar, estableciendo así una continuidad y una relación de causa-efecto entre sociedad centrípeta, vaya casualidad, y suciedad, o sea, residuos, desechos y también basura, obviamente una suciedad centrífuga. El rastro, entonces, siempre desde una perspectiva freudiana, podría representar ese parque o reserva natural donde cabe y puede brotar de todo, donde, citando a Freud, todo puede crecer y proliferar sin límites, incluso lo inútil y lo dañino. Sin embargo, más que un parque o una reserva, y sin salir de la metáfora naturalística, en palabras del mismo Ramón, el rastro representa una playa cerrada y sucia, en que las grandes ciudades y los pueblecillos desconocidos mueren, se abaten, se laminan como el mar en la playa, tan delgadamente, dejando tirados en la arena los restos casuales, los descartes impasibles, que allí quedan engolfados y quietos hasta que algunos se vuelven a ir en la resaca. El rastro es un juego de mar, pero no de cualquier mar, sino de un mar aislado como el Mar Negro, el mar de aguas más espesas y más repugnantes. En el montón de cosas polvorientas y sucias que pueblan el rastro, los tenedores, las cucharas y los cuchillos, y vuelvo a citar a Ramón, son cosas más sucias que las demás. Los tenedores, sobre todo, repugnantes como peines viejos. Los cuchillos con la hoja llena de manchas negras son también repugnantes y dan de entera. También del montón de libros apinados brota un olor a sótano, un olor a agua podrida, verdaderamente rabioso y verdaderamente irrespirable. No es casual, entonces, como ha subrayado Francesco Orlando, que a los desechos corresponden también el desorden y el caos, el amontonamiento indistinto y azaroso. Basta con ojear las páginas del capítulo dedicado al montón de cosas para dejarse arrastrar, para perderse y casi ahogarse en ese sinfín de cachivaches y cacharros, de fragmentos que ahí se encuentran apinados al azar. Es la entronización, como se decía, de lo antifuncional reprimido y de su retorno, de su nueva funcionalidad en cuanto antimercancía o mercancía rebajada, de segundo orden, excluida del ciclo de la producción, pero rescatada gracias a su segunda funcionalidad de objeto literario. En la nivelación del rastro, el rastro es el gran nivelador, donde, un poco como el alba, donde todo ya tiene el mismo valor, nada es más inútil entonces, ni más convencional que las monedas antiguas. Nada más pobre ni más desmentido. Deben estar caídas, revueltas y perdidas, revelando su falsedad después de haber pasado por legítimas. Valiente legitimidad la del dinero. Y también los libros mezclados y superpuestos, todos se contagian, todos se funden, todos se anulan, anulados, abatidos, sentenciados, molidos, disociados por una fuerza superior. Sin embargo, el rastro no es solo el mundo del objeto antifuncional, o por lo menos no es la antifuncionalidad en sí o el objeto a llamar la atención del escritor. Al contrario, el rastro le interesa a Ramón ante todo como inagotable repertorio de imágenes.
algo que de hecho lo relaciona con la teoría del fetiche desarrollada por Massimo Fusillo. A partir del estudio de Fusillo sobre la ingente presencia de las cosas en literatura, es posible considerar entonces el objeto ramoniano como un fetiche. Para el estudioso, cuando la pura y bruta materialidad es empoderada, es cargada de un significado nuevo, inesperado, a través de una carga simbólica o sentimental o emocional, el mismo objeto se convierte en fetiche, favoreciendo de esta manera la creación de mundos alternativos y de universos paralelos, más allá de la realidad cotidiana, así como la conocemos. A partir de la exaltación del detalle, el fetichismo, trasladado a la esfera literaria, conduce a la animación del mundo material e inanimado y a la revaluación sustancial de la materia y de lo inorgánico, llegando a una concepción antijerárquica de la realidad en la que cualquier perspectiva puede ser acogida y compartida. Entonces el hombre ya no está en el centro, ni el objeto en sí. En el centro se encuentra ahora toda una multitud sinecdótica y heterogénea de fragmentos. Como escribe Fusillo, el fetichismo aparece aquí como un dispositivo capaz de subvertir la relación entre animado e inanimado, entre material e imaginario, y proyectar sobre las cosas un conjunto denso de expectativas, símbolos y valores emocionales. De hecho, el mismo rastro es el lugar del rechazo de las jerarquías y de todo saber omnicomprensivo y definitivo. El rastro acoge lo irracional, lo inesperado, la libre creación poética, que brota de una mirada perspectivista y nunca fija sobre las cosas. Leyendo estas palabras de Ramón, se entiende muy bien la continuidad entre el objeto del rastro y el fetiche. Ya todo aquí se revela por partes. Ya la abstracción, la idea de conjunto se rompe, se pierde, se olvida. La visión de rastro, en perspectiva, se descompone y pequeñas perspectivas nos encierran absolutamente en su horizonte. Ahí se vive en regiones escondidas y aisladas en que se desvaría. Para Ramón, sin embargo, la transformación del objeto del fetiche se realiza sobre todo gracias a la imagen, o mejor aún, a la relación entre imágenes dispares y lejanas. Lo que hay que tener en cuenta entonces no es el objeto o la imagen en sí, sino, como decíamos, lo que se desprende y brota a partir de la libre asociación, a partir de su carambola, de su libre e incesante fluir y contaminarse. La imagen de una sola cosa ya no quiere decir apenas nada. Es necesario complicarla, injertarla en otras, herirla en el pecho, para alcanzar lo que Ramón llamaba el logaritmo de imágenes. Entonces, a través de la analogía, a través del cómo de la intuición asociativa, el objeto trasciende su materialidad, su ser solo y pura materia, para convertirse en una miríada de posibilidades, en la pura potencialidad plástica de serlo todo, intentando borrar así esos límites entre todas las manifestaciones y los aspectos de la realidad, rehuyendo lo fijo, lo estable, y dejando espacio, en cambio, a lo inédito, a lo inesperado, a lo insólito, y entreabriendo aquel universo humorístico en el que todo puede ser su mismo contrario. El universo poético ramoniano se convierte entonces, según la célebre definición de Ortega, en un mundo infrarrealístico, en el que tanto lo niño como lo trivial adquieren siempre más importancia y prestigio, dado que al fin y al cabo, observándolo bien, después de toda esa descomposición, ningún elemento de la realidad puede ya definirse como niño o trivial. Entonces se puede llegar a compartir el punto de vista de cualquier cosa, el punto de vista de una sartén, el punto de vista de una berenjena, o los más disparatados pensamientos de una tetera y su teoría del tiempo, como hace Luis, el protagonista de esa deslumbrante novela que es Rebeca. Le dice la tetera, le pregunta Luis a la tetera, ¿por qué no borras el tiempo? Y contesta la tetera, vuestro defecto
es creer en la prioridad del tiempo, saber que la una está antes de las dos. ¿Y no es eso cierto?, vuelve a preguntar Luis. No, es al revés. Todo lo más está delante y detrás viene lo menos. Por eso queréis tener muchas horas por delante. Viviríais de otra manera si os atuvierais a esta verdad. Entonces, rotos y subvertidos todos los límites y las jerarquías a través de la valorización fetichista, antiantropocéntrica de los detalles y de los fragmentos, el mundo material se convierte en una mina inagotable de asociaciones, de ideas y de imágenes, todas reunidas, solapadas en el parpadeo de una epifanía. Y gracias al filtro literario de la intuición poética, la realidad revela su composición magmática y caleidoscópica, su naturaleza metamórfica. Dejando siempre un pie en la realidad, o sea, tomándola como imprescindible punto de partida para sus malabarismos y sus interesantes pesquisas de realidades nebulíticas o laterales, el objeto concreto transfigurado por la fuerza de la imaginación o de la intuición es casi siempre el punto de arranque de cualquier microficción, greguería o relato ramoniano. La fuerza poética de la imaginación hace que surja lo insólito, el acercamiento inesperado de imágenes dispares que llegan a superponerse y a confundirse. Y saco a colación solo un ejemplo. Es un microrelato, sabemos que Ramón fue precursor de muchas cosas, también del microrelato, junto con Juan Ramón. Y este microrelato, Los paraguas de las torres, me pareció bastante paradigmático. Nunca se había visto un fenómeno así. El día de la gran lluvia torrencial, esas torres puntiagudas en forma de paraguas cerrados, paraguas de gruesa tela que no cierran bien, se abrieron con decisión y por un momento toda la ciudad estuvo cobijada bajo grandes paraguas. ¿Cómo trabaja la imaginación poética ramoniana? Primero a través de la mirada, primero a través de la observación detenida de todos los aspectos de la realidad. De hecho, Ramón era el gran callejeador de la ciudad, es el gran mirador de la ciudad, es que sí sabía perderse y distraerse, pero que también tenía ese ojo siempre al acecho, buscando greguerías, buscando imágenes inesperadas. Entonces, una mirada que quiere abarcar la ciudad y todos sus elementos, en este caso, individua esas torres puntiagudas que parecen paraguas. Entonces, primero la observación, luego la intuición de una posible o momentánea comparación, que puede ser una metáfora, un símil, una sinécdoque, todo lo que se quiera. Y la comparación aquí es entre torres y paraguas. Es obviamente una analogía a través de su forma, a través de su imagen, que nos lleva a afirmar que las torres son paraguas cerrados que pueden abrirse. Entonces, a partir de esa construcción se llega luego a la imagen final, a esa tercera imagen, a esa tercera realidad donde la torre coincide con el paraguas con la torre y ya no se distingue es imposible distinguir entre los dos objetos. Entonces, en general, hay una comparación entre un elemento real A y otro elemento siempre real B. Hay una acción que es una acción externa al cuento en sí, que es la acción poética del autor, que a través de la intuición encuentra y sabe encontrar esta analogía. Y luego tenemos la acción final, tenemos la imagen final con los dos objetos como fusionados. En este caso se añade también como casi un inciso, una greguería, ¿no? Cuando hablando de las torres puntiagudas las defines como paraguas de gruesa tela que no cierran bien. Entonces todo termina
con esa creación analógica entre imágenes dispares. La torre se paragüiza, el paraguas se torrifica. Y todo esto siempre, o la mayoría de las veces, a partir de elementos reales, elementos de la realidad, observados de esa manera infrarrealística. Bien, la continua metamorfosis de la realidad de la página literaria ramoniana no tiene que ver solo con los objetos, sino que hay un incesante vaivén entre todos los elementos de la materia, entre todos los reinos de la naturaleza. Se asiste, de hecho, a casos de antropomorfización y cosificación, un unir y venir de una forma a otra, de un estado a otro. Al final todo puede ser otra cosa, nada ya es definitivo. Desde la perspectiva de lo contrario, desde la perspectiva humorística, la realidad se ha convertido en el espacio de la fraternidad de las cosas. Paradigmáticos desde esta perspectiva son unos deslumbrantes ensayos de 1933 que Ramón publicó en la revista de Occidente. Las estrellas de mar, los plumeros y los bolos. Las estrellas de mar, por ejemplo, parece que fueron en el principio del mundo estrellas náufragas de los cielos. Bueno, esta es, creo, una de las imágenes mejores y más bonitas que he leído en todos los libros ramonianos. La repito. Las estrellas de mar parece que fueron en el principio del mundo estrellas náufragas de los cielos, estrellas que desearon vivir en el agua, desprendiéndose desde lo alto como arañas por un hilo de luz. Asimismo, si los hombres se pudiesen reproducir por partenogénesis como las estrellas de mar, hubiéramos tenido dos Valle Inclán. El brazo perdido de Don Ramón hubiera producido un doble gran escritor. En cambio, género híbrido entre el animal y el objeto, entre lo animado y lo inanimado, son los plumeros. Si bien, escribe Ramón, nadie se acuerda de que los plumeros fueron pájaros. Como ahora se han convertido en un híbrido doméstico, en pájaros de nuestro fetichismo cotidiano, este atributo caído, este pájaros en limbos de espera, es al fin y al cabo un pajaroide que se burla de lo animado con su virtud de lo inanimado y supera la cortedad de servicios del pájaro que vuela acariciando libros, vidrios y obras de arte. Entonces, en la página ramoniana, todos los objetos, como los objetos cursis del Art Nouveau, descendientes de lo barroco, tienen una voluntad de ser más de lo que son. Como escribe Ramón en su ensayo sobre lo cursi, en esa lámpara que quiere ser flor, la gran voluntad de ser aparece integral y añade, hay un no sé qué que nos enlaza a lo cursi. Quizá lo que tenemos de mariposas, de peces, de pájaros disecados, de monos azules. Hay otra cuestión fundamental que hay que destacar, que es la relación entre los objetos y la muerte. El tema del paso del tiempo, del horror vacui frente a la nada y a la imposibilidad de posibilidades que la muerte representa, es uno de los elementos fundamentales de la poética ramoniana. De hecho, más allá de algunos volúmenes que llevan la palabra muerte en el título o que a ella se refieren de forma patente, como Automoribundia y Los muertos y las muertas y otras fantasmagorías, entre otros, se podría decir que el punto de partida del vitalismo ramoniano es el miedo a la muerte. Tanto que se podría afirmar que su obra está escrita sub specie temporis o sub specie mortis, como un diálogo nunca cerrado con el límite ontológico del ser humano. Son casi innumerables los cuentos o los episodios en los que es patente la relación entre los objetos, el ser humano y la muerte. Tanto que, como ya han afirmado varios críticos, esta podría considerarse el gran tema de la literatura ramoniana. Cito solo algunos ejemplos. Desde la historia de un piano que decide suicidarse para salvarse de las monótonas lecciones de la señorita del sombrero verde, llenando así los techos de la ciudad de bemoles y de teclas negras, hasta la amenaza perpetua de la astilla del destino,
esa astilla que solo espera el momento oportuno para clavarse como un fatal cuchillo de la providencia en el pecho del pobre protagonista de este microrrelato, obsesionado con la idea de la muerte. Los objetos, sí, como explica Ramón en Lo Cursi, pueden salvar, pero también pueden convertirse en obsesiones. Obsesiones que conducen a finales grotescos y tétricos, como en el caso del hombre obsesionado con el plafón del techo de su habitación. Un plafón que, a causa de la ausencia de la lámpara que podía dar sentido y completarlo, se convierte casi en una ausencia, en algo que hay que llenar. Entonces, el hombre obsesionado con el plafón decide ahorcarse a él, convirtiéndose él mismo en la lámpara que faltaba, en una lámpara humana deshumanizada. Deshumanizado en el sentido de inhumano, obviamente, no en el sentido orteguiano. Pero la verdad es que estos son solo dos ejemplos de muchos otros que podrían ser infinitos. De hecho, hay toda una sección del libro El alma de las cosas de Rafael Cabañas que está dedicada justo al tema del objeto y de la muerte. Lo que sí puede interesar, llegados a este punto, es que la tan abundante presencia de objetos en la literatura y en la vida ramoniana podría explicarse justo como una reacción, muchas veces vitalista, ante el vacío y la nada. O sea, frente a la amenaza de la muerte, Ramón opone la búsqueda obsesiva de un asidero, que a través de su materialidad incontrovertible nos cobije de la nada, llenando con su presencia ese vacío que no se puede colmar de ninguna otra forma. De hecho, como escribió en el fundamental ensayo Las palabras y lo indecible, el vacío nos ha rodeado en nuestra época y casi todos nuestros actos son una rebeldía del horror al vacío. Esto entonces explicaría la fascinación, el cariño y el interés de Ramón hacia el objeto cursi, al que el autor dedicó el ensayo del que ya os he dado, intentando rescatar una categoría que para el autor no puede considerarse separada del paso del tiempo y de la amenaza de la muerte. De hecho, descendiente del barroco, el objeto cursi es el objeto que no quiere resignarse a la caducidad. Es el que quiere envolverse en el estilo y abrigarse en él. Es verdad que Ramón habla de dos categorías de cursi, un cursi sensible, un cursi sensiblero, un cursi negativo y uno positivo, pero al fin y al cabo ese martillo que a veces al principio de la conferencia Maleta sacrificaba un objeto cursi, a veces se separa y le deja a Ramón aceptar todo lo cursi. Como si fueran las che Gozzano abbia definito le buone cose di pessimo gusto. ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo lo cursi salva. Escribe Ramón, lo cursi es la adornística espontánea e ingenua que quiere mimarnos frente al vacío. Lo cursi tiene también un papel metaliterario, porque una página vivirá de lo sobrante que hay en ella, de lo excesivo. Lo cursi entonces está creado por el deseo de abrigar bien la vida y consagrar su contoneo. Lo cursi se atreve a consolar al fantoche humano y le consagra en cada tiempo. En contra de esa nada, de ese vacío que representa la amenaza de la muerte, que representa la nada, el objeto cursi, también el amontonamiento de objetos cursis, en cambio, intenta rellenar ese horror vacuo, intenta rellenar ese miedo, ¿no? Y a eso que pensar en el despacho ramoniano, tanto en el empapelado como en los objetos de sus despachos. En este universo que se encuentra, por un lado, amenazado por el vacío y la aniquilación, y por otro, en continua evolución y metamorfosis, los protagonistas de los escritos ramonianos
suelen buscar anclas de salvación, o sea, asideros para agarrarse a algo certero en un mundo tan inestable y tan cambiante. Es el gran tema del objeto ancla. Entonces, si el hombre del hambre, para defenderse de todo lo que lo rodea, se refugia en materiales nuevos, el hombre perdido, en la realidad delirante en la que está sumido, se fija con atención en todo lo que encuentra, para saber si es esa o esa otra cosa el ancla definitiva. Perder el punto de apoyo al que uno se aferra sería perder toda seguridad, abandonar cualquier punto de referencia, como en el cuento extraído de Disparates y titulado La varilla del tranvía. Agarrado a la varilla de un tranvía, lo más infrangible de la vida, dice Ramón, el protagonista del cuento es testigo de la transgresión de una ley que debería ser inviolable. La misma varilla, con su deber de fijeza como el que sostiene la varilla que atraviesa el mundo y es su eje, de repente cede. Y lo que pasa es que el protagonista entonces pierde el equilibrio y la varilla lo catapulta al suelo. Este simple evento conduce a una sensación inesperada de desconcierto existencial, porque todos confiamos en esas varillas, que son nuestro agarradero en los vaivenes y en el deseo que tiene el tranvía de desprenderse de nosotros. Esas varillas deben estar engrapadas al mundo, y una mano fuerte y formidable debe probar su resistencia antes de que los coches salgan de sus cocheras. Entonces, el objeto ancla, que en el otro ensayo fundamental sobre los objetos, las cosas y el ello, Ramón hablaba del objeto de esta forma: anclas de nuestro barco de no saber por qué haber nacido. Es evidente también el papel, la inquietud existencial de la mirada ramoniana hacia los objetos, y se entiende perfectamente el cariño de Ramón hacia los objetos, pero creo que se entiende mejor si consideramos cómo Ramón veía la realidad como una realidad atómica, como una realidad atomizada, donde no solo había átomos, sino que había electrones. No se había descubierto hacía mucho el electrón, o sea, esa partícula que rodeaba alrededor del núcleo central del átomo, y que al fin y al cabo era la base de toda la materia, tanto de los objetos materiales como de los objetos, digamos, vivientes. Entonces, Ramón ve a través de esta gran metáfora, que podría ser la base de todas las metáforas ramonianas, o sea, el electrón que rueda alrededor del átomo, como la Tierra alrededor del Sol, y los planetas alrededor del Sol. Ramón se da cuenta de cómo hay debajo de lo inerte, debajo de esa superficie que consideramos inerte, toda una realidad palpitante, toda una realidad metamórfica. Y por eso hemos comprendido las cosas y a nosotros como cosas. Comprender las cosas significa también comprendernos a nosotros. Voy terminando. Ramón entonces nos enseñó a mirar las cosas, nos enseñó a dudar, nos enseñó la libertad del acto poético, nos enseñó que el mundo es esencia, cambio, desarrollo, proyecto, libertad y ruptura de las formas fijas, rechazo de todas las ideas definitivas y cristalizadas. Entonces nos revela cómo el mundo como el mundo es al fin y al cabo metamorfosis. Y no es casualidad, de hecho, que su manera de mirar las cosas siga vigente aún hoy en día, como atestiguan varios libros, y entre otros el verbolario de Rodrigo Cortés, que se acaba de publicar como hace unos 3 meses,
y que se puede considerar como un antidiccionario humorístico y un verdadero homenaje a esa generación del humorismo de los años 20 y 30, de la que Ramón fue el gran precursor. De hecho, como podéis ver, esta imagen del verbolario, el chupete, pezón con asa, es absolutamente una greguería, también una greguería visual. Ramón sigue vigente hoy, nos enseña a rechazar todo lo establecido, a rechazar todo lo cristalizados y por eso hay también grandes obras lejanas en el espacio y en el tiempo, como por ejemplo el Breviario Mediterráneo de Predrag Matvejević, donde hay capítulos que recuerdan los libros monotemáticos, los libros ultravertebrados ramonianos, o sea, donde hay un tema central y alrededor de ese tema una multitud de improvisaciones casi jazz bandísticas, como la llamaría Ramón. Y de hecho, también una obra muy lejana en el espacio y en el tiempo de Ramón, y estoy hablando de ese collage cubista que es el último disco de Rosalía, Motomami. Es evidente donde es un álbum casi cubista donde los géneros y las armonías se solapan y se mezclan a través de saltos discontinuos. Se pasa del reggaetón minimalista a la balada, al flamenco, a la samba, a las distorsiones más atrevidas, a partes vocales de pura voz. Y no es, quién sabe si es una casualidad que este álbum se abra con una invocación de la metamorfosis. De hecho, la primera canción del álbum, Saoko, revela, resume casi en su estribillo la actitud y el dinamismo de los objetos que pueblan ese caleidoscópico y cambiante universo ramoniano. Cuando Rosalía canta, yo soy muy mía, yo me transformo, una mariposa, yo me transformo, make-up de drag queen, yo me transformo, lluvia de estrellas, yo me transformo, me contradigo, yo me transformo, soy toda la cosa, yo me transformo. Y esa transformación, esa realidad que orteguianamente es siempre un hacerse, es siempre ejecutividad, es también el fondo más poético y también, quién sabe, ético del ramonismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ti y a toda la asociación por ofrecerme esta increíble oportunidad, de verdad. Os estoy infinitamente agradecido.